Pues muy bienvenidas, madres espirituales, en esta tarde en la que nos reunimos para este panel en el cual vamos a hablar acerca de el fiat de la madre espiritual unido al fiat de María. Y para iniciar le voy a pedir a Sor Elvira que dirija la oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, en este día, porque nos permites estar un día más en tu presencia. Con tu divino Espíritu ilumina nuestro entendimiento, ilumina nuestra mente, permite que lo que ahora nos van a compartir sea bueno para nuestro crecimiento espiritual y también para que sepamos volver los frutos y llevarlos a nuestros hijos espirituales. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a empezar a contemplar el fiat de María y ver cómo nosotras podemos ir uniéndonos a ella. Pero empecemos, pues más o menos viendo qué significa la palabra fiat, ¿no? Teniendo un poquito de sinónimos que no se adaptan exactamente porque ustedes saben que el lenguaje, según el lenguaje, es el alcance del significado. Pero pues tiene que ver con el hágase tu voluntad que dijo María, por ejemplo, en la encarnación, ¿verdad? Que se haga esa disponibilidad, ese sí, el will, ¿verdad? Y que estamos dispuestas a decirle al Señor lo que tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras, de la manera como tú quieras, es un sí, aquí estoy disponible y todo. Ese es el fiat. Además, la palabra fiat tiene que ver con un verbo que está en presente, o sea, que está actuando. Entonces, así como el Padre en la creación dijo fiat y creó toda la humanidad, toda la creación, es un acto presente, actuante, que no tiene límites. Así es lo mismo con María, porque ella dijo su fiat y, y engendró a Jesús en su seno, el Espíritu Santo. Entonces, después de esto, vamos a contemplar a María, pues desde el inicio que fue en la Inmaculada Concepción. Sabemos que el Señor quiso regalarle a María ese don para poder que ella fuera capaz de acoger en su seno a un hombre Dios, ¿cierto? Y entonces eh, poder eh, elegirla. Ustedes saben que Dios ve todo el tiempo. O sea, Dios está aquí y este es desde la creación hasta el fin de los tiempos. Él ve todo, ¿no? En acto presente. Entonces él vio quién era esa mujer, la elegida, en la cual iba a ser partícipe de esta obra de salvación y santificación, engendrando al verbo en ella y formando una familia que acogiera a Jesús, así como la familia que es la Trinidad, ¿cierto? Entonces, María, según relatan en algunos santos, a María se le presentó la voluntad de Dios y el mal que había hecho el pecado, ¿no? La voluntad del hombre cuando Adán se sustrae de la voluntad de Dios y todo ese mal que nos acarrió toda la humanidad. Entonces María dice que tuvo terror y no quiso saber nada de su voluntad. Y ahí le ofreció al Padre su voluntad y le dijo,
fiat, ¿no? Desde entonces. Y nada más que eso, pues no lo tenemos en la Biblia, pero sabemos que la Inmaculada Concepción es un dogma, que no solamente la preservó del pecado, sino que la creó el Señor con todas las prerrogativas necesarias para que ella pudiera ser madre de un Dios hombre. Y entonces, pues vamos a ir viendo, contemplando aquí esta vida de María y cómo nosotros podemos irnos relacionando con ella. Entonces, así como María dijo fiat desde el principio y nunca le falló al Señor, siempre le dijo sí, fiat, y así, ¿qué les parece si nosotros también le podemos pedir a María que ella pronuncie su fiat en nosotras desde nuestra concepción? Que nos vaya, que nos mire y que pronuncie ese fiat y que nos permita ir como entregando nuestra vida desde nuestra concepción y pues hasta ahorita, ¿no? No sé, Julie, si quieras comentar algo de esta primer parte de María. Te veo. Aquí estoy, aquí estoy. Ay, Sí, eh, es que estaba buscando en el Génesis, un poco hablando, ¿no? Como lo que tú estabas comentando, ¿no? Como Dios, pues porque Él todo está en tiempo presente, ve, ¿no? Esta disposición de María desde toda la eternidad y, y igual que María lo vio en toda la eternidad, también este momento de tomar conciencia de este fiat junto con María, pues lo está viendo nuestro Padre, ¿verdad? Nuestro fiat. Ayer que fue esta gran fiesta de nuestra Madre donde resonó el fiat de María y sigue resonando en cada alma que existe y que existirá hasta el fin de los tiempos, que resuena en el cielo, que resuena en la tierra, ¿verdad? Ese fiat de María donde empieza nuestra redención y la redención desde que nosotras también fuimos concebidas y también el día en que el Señor nos tomó como sus hijas predilectas por el bautismo, que aquí es un momento sumamente importante y trascendente, porque si el momento de nuestra concepción es un momento donde la Trinidad ya estaba presente en nuestras vidas, ahora sí totalmente nos posee, ¿verdad? Somos parte de ella cuando el Señor nos da ese regalo del sacramento del bautismo. Entonces, pues vamos a pedir esa gracia, yo creo que de renovar nuestro fiat, unirlo ahorita que ya somos más conscientes, más maduras, ¿verdad? De ese don que recibimos por el bautismo y ahora acompañadas del fiat de María. Hacer nuestro fiat uno con el de ella y unidas a ella, adentrarnos cuál debe de ser mi fiat junto con ella. No es un camino sencillo, pero sí de mucha intimidad, de mucha intimidad. No sé, un ejemplo sí. bien. Sí, no, adelante, Moni, adelante. No, no, sí, lo que pasa es que en el bautismo ya somos de Dios, somos sus hijos, estamos configurados con Cristo y entonces lo que tenemos que hacer es tomar esa conciencia y decirle, sí, eso que me diste cuando yo era un bebé, la mayoría fue bautizado de bebé, pero gracias a nuestros padres que quisieron darnos también ese don maravilloso de ser hijos de Dios, de tener los dones del Espíritu y todo, entonces hay que decirle, sí, sí quiero esa vida de hija del Padre, de ser otro Cristo, de gozar de los dones del Espíritu Santo. Eso es nuestro fiat, sí. Y ver ahorita en nuestra vida qué tanto le digo sí al Señor a mi vida de bautizada, ¿no? Porque el bautismo
es uno de los sacramentos que constantemente se están actualizando, ¿sí? Se actualiza en la medida en que soy cada vez más hija de Dios, que soy cada vez más Jesús, que soy cada vez más, eh, eh, ¿cómo se dice? Invoco al Espíritu Santo, lo hago reinar en mi corazón, voy conducida por el Espíritu. Entonces, esta es una manera muy bella de decirle sí al Señor, sí a este don maravilloso de ser parte de la iglesia. Pero Ujú. yo no sé ustedes cómo lo experimentaron o si ya el Señor, yo lo que hacía conciencia también y ayer eso, pues bueno, el Espíritu Santo lo volvió a refrescar en mi alma, ¿no? Esta conciencia de sentirnos habitadas por Dios. Nosotros siempre decimos, y lo hacemos hasta mecánicamente, ¿no? Ah, no, es que ya sé que en el bautismo soy hija de Dios, es que ya sé que cuando lo comulgo lo tengo dentro de mí, es que yo sé que Jesús está más cercano a mí que nadie en el mundo, es que sí, pero esta revelación íntima la has tenido últimamente, esta unión que no hay nadie en la tierra, por más que te ame, que te lo haya revelado. Les platico, bueno, hay un libro que he estado leyendo y que me ha estado revelando nuevamente este amor de intimidad con Dios y sentirme como hija tan amada. Y yo creo, no me imagino, creo que así, por eso María era la llena de gracia, porque reconocía, y así nos lo dijo en el Magnificat, cómo Dios la había llenado y ella estaba abierta con todas las declaraciones de amor que el Padre le hacía. Entonces, para mí esta cuaresma ha sido ese despertar nuevamente en hallar el fiat de Dios en toda la creación, en hallar esa, esa declaración de amor en cada átomo de los rayos del sol, en las flores de primavera, en el sentir del aire, en la Eucaristía. Entonces, ha sido un encuentro con Dios, pues fuerte en mi vida loca, porque yo sí yo creo que así nos sentimos todas, pero bueno, a veces unas somos más locas que otras. Pero bueno, mi vida está muy con demasiadas cosas pero aún así me he sentido invadida, ¿verdad? Amada, poseída por el amor de la Trinidad, o sea, así, con toda esta locura. Y yo creo que ese es el fiat que nos va abriendo, el sentir los fiat de Dios, sus besos y sus caricias de amor, eso abre nuestra alma para poder recibir y unir nuestro fiat continuo al de María, al de Jesús en la cruz y en todos los momentos de su vida, ¿no? El ejemplo que ahorita se me venía en mente cuando, no me acuerdo que comentaba Moni, y yo creo que, bueno, muchas de aquí somos esposas, y madres también, madres biológicas o madres espirituales, ¿no? Pero dice, cuando uno se casa, que se casa tan enamorado, pues tú no tienes ni la menor idea qué va a pasar en tu vida de matrimonio, ni qué va a pasar con tus hijos, ¿no? Y las madres somos generosas, o sea, tenemos un amor generoso y heroico, ¿no? Una de las cosas que nos abre al otro es el amor y es el dolor, ¿no? Son los caminos en que nos damos al otro y lo podemos ver en muchísimas partes de nuestra vida, ¿no? Entonces, ya se me fue lo que les iba a decir. De este amor generoso de Dios y nuestro fiat continuo. Pero bueno, lo Que que yo les... estabas hablando, Julie, de que el amor y el dolor son estas
cosas que nos abren a la generosidad y al decirle sí. Sí, bueno, y lo que les decía, que cuando nosotros nos vamos a casar, pues gracias a Dios no se nos revela todo, ¿verdad? Porque entonces, a lo Te mejor desanimas. te desanimas, ¿no? Igual, ya me acordé a lo que iba. Dios no, lo primero que quiere que nosotros seamos conscientes es de su amor incondicional y que nos posee. O sea, eso es lo primero que quiere que seamos conscientes, que aunque el mundo afuera se esté cayendo, somos sus hijas predilectas, estamos en la palma de su mano y aún todavía más íntimas. Él está en nosotros y nosotros estamos en él. A eso iba, ¿no? Claro. Sí, adelante, Moni. No, no, iba a decir que solamente con esta descripción de amor que a la cual hace referencia, solamente así es que nosotros por amor vamos a querer ceder nuestra voluntad para hacer la voluntad de Él. Porque como nos sabemos amadas, sabemos que Él quiere lo mejor para nosotros y que pase lo que pase, es algo que Él permite para irnos atrayendo hacia Él. ¿Sí? Y entonces que nos vayamos configurando con Él, con Cristo, con María, y que, pues sí, la vida no es fácil, pero el mejor camino es el de su voluntad, el decirle, sí, Señor. Así se presentaron las cosas, así, Señor. Mi voluntad está herida, pero la tuya es sabia, la tuya, Señor, ¿cierto? Entonces, esa es la primera condición. Como María se sintió, se supo totalmente amada, llena de gracia, el Señor estaba con ella, pues podemos decir, es el Señor también está con nosotros, ¿no? Y Sí, sí, que, sí, no, adelante, Moni. no, no, quería saber si querías decir algo más o si pasábamos vamos a ir recorriendo la vida de María, Sí, ir sí, si viendo quieres cómo ella, pasamos, ¿sí? sí. Entonces, bueno, vemos cómo María, pues, dicen que en su infancia, Joaquín y Ana, San Joaquín y Santa Ana, la llevaron al templo para que fuera formada en las Sagradas Escrituras. Y, y ese pues nos habla de un desprendimiento por parte de ella, de María, de su mamá y de su papá, y de ellos, de ese tesoro, pues era hija única y se acuerdan que nació también cuando Joaquín y Ana ya eran grandes. Entonces, de ahí podemos aprender de María este desprendimiento que como quiera se va a ir repitiendo a lo largo de su vida y que nosotros constantemente el Señor también nos va pidiendo ese desprendimiento pues de los amores terrenales. No se trata de no amar, sino de amar en Dios, ¿no? Y de hacer lo necesario, la formación necesaria para que podamos llegar a este conocimiento de Dios que se necesita para poderlo amar. Porque bien dice la frase, nadie ama lo que no conoce. Entonces, esto era lo que María iba a hacer en el templo, a conocer la palabra de Dios, y pocas mujeres tenían ese privilegio, si ustedes recuerdan cómo era la cultura en ese tiempo. Entonces, podemos eh, aprender de María a que nos tenemos que dedicar todo el tiempo que sea necesario a conocer a Dios y a decirle sí a ese desprendimiento para consagrarnos a Él. ¿Quieres decir algo de esto, Julie? O vamos a que, porque de ahí, cuando ella ya era una doncella en edad casadera, fue que se dice que le eligieron un esposo. Y ese esposo, pues, le eligieron al hombre que Dios quiso, ¿no? Que le tenía reservado para que la acompañara en esa misión tan maravillosa que tenía María, y ese era San José. Y entonces, Fíjate, ujú, es que algo dale. que me viene a la mente también es esta novena del abandono, que eh, donde vas aprendiendo precisamente
y reconociendo, aunque no entiendas cómo la voluntad de Dios es una voluntad de amor, ¿no? No, sí, y es ese continuo fiat que tenemos que estar dando. Yo digo, cuando lees, ¿no? Todas o las historias, cómo describen, por ejemplo, este momento de María, que ella sabía que estaba, pues que estaba totalmente consagrada a Dios, y sin embargo, este, pues acepta, ¿no? Acepta que tiene que desposarse con un varón y hace su fiat, ¿no? Aunque ella era y totalmente abandonada al padre, ¿verdad? Sí, sí, porque sabemos que ella había consagrado su virginidad y entonces, pues ahí ella pensaba que, digamos, que se iba a quedar ahí, ¿no? No sabía, más bien iba caminando en fe y pensando, pues si Dios me pidió que le consagrara mi virginidad, pues así va a ser. Y entonces, cuando le anuncian que lo van a desposar con San José, seguramente tuvo que decir un fiat más grande de los normales en el decir, con que así, aquí estoy, Señor, ¿no? Y lo revela un poco en el relato que nos hace San Lucas de la Anunciación, ¿no? Ese momento. eh, pero antes de eso, Julie, ¿quieres decir algo de cuando le sale para desposarse con San José? Hola, Silvia. Bueno, entonces de ahí que María, bueno, sale a la casita de Nazaret, ya dijo fiat a ese plan divino que era formar una familia. Ella todavía seguía en la idea quizás de que iba a ser virgen, guardarse casto San José también. Y entonces es cuando viene el ángel Gabriel a hacerle toda esa anuncio y esa petición maravillosa. Yo quisiera aquí detenerme un poquito nada más para que contemplemos la escena y que entremos al corazón de María para que podamos más o menos sentir lo que ella sintió cuando llega el ángel y le dice, eh, salve María, la saluda, ¿no? Como si fuera una reina, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Algún santo que leí le revela a Jesús que ese era fue un elogio que María le conmovió, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Y, y entonces contemplemos cómo está el Padre desde el cielo a la expectativa de este gran momento, porque la encarnación del Verbo estaba planeada desde el inicio de la creación. Él iba a tomar carne para hacerse uno con la criatura, ¿no? Porque nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, primero estaba en la mente de Dios Jesús y luego nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, este momento es un momento de los más grandes en la historia del mundo. Y entonces, imagínense que está el Padre y está el Espíritu, la expectativa, están todos los ángeles con la mirada puesta en María, con una expectativa de ese gran momento, esperando su respuesta. Y entonces María, con toda humildad y honestidad, le pregunta, ¿no? ¿Cómo podría ser esto si no conozco varón? Y es una pregunta muy honesta, digo, porque se vale preguntarle al Señor, ¿cómo quieres que yo responda a eso que tú me estás proponiendo? Ujú. Y en cuanto ella supo cómo, que le dijo el ángel, el Espíritu te cubrirá con su sombra, el Altísimo, ¿no? Y entonces ahí fue que ella pudo pronunciar ese fiat, hágase en mí según tu palabra. ¿Cuál palabra? Esa que el ángel le anunció, venida del Padre. Ahora, María había encarnado en sí
al Mesías, al que iba a venir, ya lo esperaba. Ella era del grupo de, ¿cómo se llamaba ese grupo? De los que estaban anhelando y rezando para que viniera el Mesías, el Salvador, que estaba anunciado en los profetas. Y ella lo único que no sabía era que ella iba a ser la madre de Dios, ella, de Jesús, ¿no? Del Mesías. Pero ella era de los que lo anhelaban. Entonces podemos decir e imitar a María en el sentido de que primero se acoge a Jesús en el corazón y luego en todo el ser. O sea, María lo, lo acogió primero por la palabra y luego en toda su totalidad. ¿Verdad, Julie? ¿Qué ibas a mencionar tú de esto? O Silvia? Bueno, nada más hacer un comentario, perdón. Miren, acogiendo el fiat también en las buenas y en las malas, ¿no? O Claro, sea, uno se pone a la disposición del Señor y lo que le sirva más, ¿no? A veces pensamos que pues nada más es en lo lindo, pero pues también es en todo, ¿no? Entonces, pensaba y meditaba un poquito esto que dices, Moni, de que la mirada del Padre, de los ángeles, todos estaban observando a María, ¿no? Y es como si se hubiera detenido por un instante toda la historia, ¿no? Observando a ver qué iba a decir María, ¿no? Es como un instante de contemplación hermosísimo y que también nos podemos poner nosotros junto de ella, ¿no? ajá. Cuando Dios nos llama, nos hace ese llamado de ser madres espirituales, pues yo también dije, ¿qué? ¿Yo? Claro que no, o sea, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? No, yo no soy digna, ¿no? O sea, ¿cómo crees? Claro que no, yo me dedico a otras cosas, pero yo creo que vale la pena irnos a ese momento de contemplación y ponernos en María y junto con ella decirle, o sea, ¿cómo puede ser esto posible? Porque a unas nos pide de una forma, a otras nos pide de otra forma, a pesar de que es el mismo llamado a ser madres de Jesús sacerdote, pues a cada una nos pide cosas específicas. Algunas nos pide ser más en lo privado, en lo oculto, otras tenemos que ir más hacia adelante, acoger, acompañar, sostener. También es por periodos, ¿no? O sea, a veces es más adelante, luego es hacia atrás otra vez, etcétera. Entonces, en cada momento que sintamos un llamado específico de Dios, una petición concreta, regresar a este momento de contemplación, ponernos en María y desde ahí preguntarle, ¿cómo puede ser esto posible? Esto que me estás pidiendo hoy específicamente. Y después abrir el corazón, que el corazón son como los ojos y los oídos internos, o sea, vamos, es el lugar donde se acoge a Jesús, abrirlo de tal manera que efectivamente, o sea, María primero encarnó a Jesús en su corazón y después tuvo el valor de decir, hágase y vino todo lo demás. Pero si ella no lo hubiera acogido en el corazón, no hubiera engendrado, ¿no? O sea, no se hubiera engendrado en ella. Entonces, nosotros creo que también podemos tener esas mismas actitudes de Marías, porque debemos ser pequeñas Marías. Y a su imagen también disponer nuestro corazón a acoger. Consta que no es a aceptar, no es lo mismo aceptar que acoger. Yo acepto pues, las cosas poco trascendentes, pero lo que acojo en mi corazón es que lo meto en mi corazón, lo hago conmigo, o sea, se vuelve parte de mí, ¿no? Igual María, cuando está al pie de la cruz, que Jesús le dice, ahí tienes a tu hijo, ahí está tu madre, la palabra nos dice, y el discípulo la acogió en su casa. Entonces, es una aceptación total y absoluta y además es adherirse a, ¿no? Entonces, María acoge el llamado de Dios por medio del ángel en su corazón, ahí
lo acepta, primero dice ese primer fiat en el corazón y después la pregunta, bueno, ¿cómo es esto posible? No sé qué, dice, lo acoge en el corazón y después viene esa respuesta, ¿no? Doblándose o doblegando su voluntad, porque yo creo que pasaron por la cabeza de María 200,000 cosas, pues sí, eso, o sea, mujer al fin y al cabo, ¿no? O sea, Oye, sí, Silvia. imagínate, ¿no? Oye, simplemente pensar, ¿y José qué va a decir, no? Claro, Y es ahí donde a mí me encanta meditar esta parte, porque es dejarle a Dios que Él se haga cargo de todo el proyecto completo. Es decir, así yo es, aquí estoy y cómo va a ser cada cosa, pues algunas cosas nos las va a revelar y otras no, y se las vamos a tener que dejar a Él. Y yo creo que la pureza de María consiste en no tener resistencia a la voluntad divina. justo, ¿Verdad? exacto, sí, Sin resistencia, ella de haber dicho, bueno, sí, muchas cosas, y yo me la imagino diciendo, bueno, Dios dirá, Dios ya, irá poniendo los exacto. medios, y así fue, porque se revela que Dios le dijo a José en un sueño, no temas recibir en tu casa a María. Él se Claro, las arregló y me ella encanta no ese tuvo, abandono. sí, ella no tuvo, o sea, yo creo que ella dijo, ¿cómo le voy a decir, Dios mío, qué voy a hacer? O sea, sí le ha de haber pasado por la cabeza todo esto, pero abandonó su voluntad en la de Dios, o sea, doblegó toda su voluntad, la puso junto con la de Dios, y Dios se encargó porque en sueños le reveló también a San José esta parte, ¿no? Y entonces simplemente los dos en esa pureza de intención dijeron, hágase. Está el fiat de María, pero también está el fiat silencioso de San José, ¿no? Claro. Pero Sí, qué bueno yo que me lo... pregunto una cosa, digo, si realmente en María hubiera habido preocupación, porque María era totalmente una llena de gracia y en el Fiat yo creo que aunque había, y a lo mejor, bueno, el otro día lo platicaba con Moni, ¿no? O sea, está el sufrimiento que nosotros sentimos genuinamente cuando tenemos a lo mejor la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Y al unido de ese sufrimiento que lo estamos sintiendo, ¿verdad? ¿Cómo va el Fiat, ¿no? Y ahora con María, eh, ¿cómo como con su fiat total, abandonado, confiado, ¿no? Me pregunto si realmente ella estaría, porque pues expresó su cómo, pero un cómo abandonado, no un Sí, cómo preocupado, ¿me entiendes? sí, Porque él sí. conocía ella, la Virgen María conocía las potencias, simplemente digo, o la fe, por ejemplo, gran estudiosa de la palabra de Dios como de Abraham e Isaac, o sea, que ella lo supera por muchísimo en fe, ¿no? Y si Abraham lo reconocemos como el padre de la fe, este, pues María le, María por ser inmaculada, acuérdense que es la bella de la belleza de María, que por ser inmaculada, su voluntad estaba siempre adherida, pero conservaba los sentimientos maternos, ¿verdad? Que eran más pues sí, de ese oficio materno. Recordemos, ahorita vamos a ir a cuando se le pierde Jesús en el templo, ¿no? Pero este pero de la anunciación dicen los exegetas que era nada más, me gusta a mí porque es, ¿cómo quieres que lo haga? Porque, ¿te acuerdas? Así como decir, porque habíamos quedado en que yo iba a ser virgen, entonces no conozco varón, y entonces no vas a conocer varón, el Espíritu Santo va a venir por ti. Ah, ok. Es, no sin condiciones, ¿verdad? Simplemente el saber cómo es muy, muy válido porque muchas veces nosotros también le preguntamos sí y cómo quieres que lo haga. Constantemente le estamos poniendo nuestra mirada en él y le estamos preguntando, ¿cómo quieres que lo haga? Ya sé que tú quieres que participe en esto, que haga esto otro, pero ¿cómo quieres que tú lo haga? Y porque pues siempre será la manera de Dios la mejor, ¿no? Y bueno, ¿les parece si contemplamos ahora cómo María, bueno, lo deja todo abandonado a la parte de San José? Y otra parte que me gusta contemplar es cuando está a punto de nacer
Jesús y ella dice fiat al plan de ir a Belén porque o sea, con 8 meses de embarazo, caminando en un burro, cualquiera de nosotras se quejaría un montón de tener que hacer un viaje, una mudanza, pues en esas condiciones. Y yo creo que podemos aprender del fiat de María, de decir, Señor, si eso es lo que tú estás disponiendo es por algo. Claro que a lo mejor María, conociendo las profecías, sabía algo de Belén, ¿no? Pero esas incomodidades que tuvo que pasar nos enseña a nosotras a ir diciendo, si así es la cosa, fía. Si es embarazada de 8 meses en burro, fía. Si no encontramos alojamiento, fía. Hágase como tú lo quieras. Ah, en el lugar más pobre de los más pobres, siendo que van a ser el rey, fía. ¿Sí? Y Nomás entonces, ahí, Moni, una cosa que se me viene a la mente. Haciendo ya ves que hay un pasaje de la escritura donde viene, ¿no? Cómo tenemos que hacer nuestra oración. Y empieza Jesús con esta de que si tocan y un padre no le dará una piedra a un hijo, y pero ¿te acuerdas esa parte, no? Y al final de ese pasaje dice, solo el Espíritu sabe pedir como conviene. Entonces, algo que aquí me resuena y que me gustaría como a lo mejor aclarar y que ustedes me ayuden también un poco a cerrar como esta idea, es para que no se vaya tampoco a malentender, porque podemos pensar que si a lo mejor yo vivo, voy a poner un ejemplo bien exagerado, ¿no? Yo estoy viviendo una situación de injusticia con alguien muy cercano, con a lo mejor alguien que está vulnerando mi integridad o algo. O sea, ahí, pues, no, ¿cómo no podemos decir que eso es lo que Dios quiere? ¿Me entiendes? Entonces, claro, claro, claro. sí, Ujú. y yo lo que voy es cómo esa vida en el Espíritu Santo, volviendo a esto, solo el Espíritu Santo sabe pedir como conviene y también nos va a enseñar los fiat, ¿no? A eso voy. O sea, tienes tu micrófono apagado, Moni. Sí, sí, sí. Y eso qué interesante, Julie, qué bueno que lo recalcas, porque es para poder decir fíjate, tiene que haber discernimiento, ¿no? Es lo que Eso, platicábamos. Tiene que discernimiento. haber un Claro. discernimiento. ¿A qué le voy a decir fíjate? No voy a decirle fíjate a que el otro me golpee o el que me chocó no se quiera ser responsable y no, no, no. Es un fiat más que todo conducido por el Espíritu. Ustedes saben que María era la esposa del Espíritu Santo, entonces se dejaba conducir y tenía toda su vida totalmente abandonada al plan divino. Y sabemos pues los tipos de voluntad de Dios, ¿no? O sea, está la voluntad de Dios permisiva, que todo lo permite, está la obligada, que son los mandamientos, está la querida, que es lo que Él quiere, y bueno, está la voluntad obrante, ¿no? Entonces, pues sí, puede ser que Él permita algo, pero no lo quiere para ti. O sea, Él no Ojo, quiere las injusticias, no te quiere. Sí, Silvia, perdón, pero las permite porque por sí, medio de ellas puede obtener más gloria y más gracias como intercesión para otros. Entonces, es muy claro. importante lo que dice Julie, hay que aprender a discernir hasta dónde llega la voluntad de Dios y hasta dónde llegan las consecuencias de nuestros actos, porque eso es Ujú. también importante. Si nosotros nos autoflagelamos, por ejemplo, o si cometemos algún acto no tan adherido a la voluntad de Dios y como consecuencia viene un mal, pues Dios en su gran misericordia, nos rescata siempre. Pero vamos a sentir los efectos de estos actos libres que nosotros provocamos o nos buscamos, sin sentimiento de culpa. Ojo, no les estoy diciendo, ustedes lo hicieron, no. Pero entonces, es muy importante dos cosas. Uno, ofrecer todo para que si viene de Dios, le dé mayor gloria. Y si no viene de Él, también le dé gloria, ¿no? O sea, vamos, el ofrecimiento va siempre. Y después discernir qué cosas son de Dios y qué cosas son humanas.
O sea, nuestras o de alguna otra persona. Como decía el ejemplo de Julie, si me está denigrando, hasta dónde llega la voluntad de Dios y hasta dónde es una consecuencia de un acto humano. Y así podemos también ir adhiriendo nuestra voluntad a la de Dios. ¿Por qué? Porque si no es voluntad de Dios que la persona sea denigrada, entonces no tengo que callarme, sino tengo que actuar. Y entonces mi fiat va encaminado a una acción concreta que realizar. Muchos podrían decir, no, pues ya cállate y no digas nada. No, hay que preguntarnos cuál es el plan de Dios para nosotros y sobre todo para la humanidad. Dios nunca se contradice, o sea, no te va a decir, no te va a pedir algo que vaya en contra de lo que él ya dijo en sus mandamientos, de lo que él ya dijo en su palabra, en la revelación, en la Biblia, etcétera, ¿no? Entonces, los actos de Dios son perfectos. Los actos humanos modificamos el plan de Dios porque tenemos libertad. Y en esta libertad, a veces o muy seguido, nos equivocamos. Pero en la misericordia de Dios, Él siempre nos rescata. Que esto implique algún dolor, algún sufrimiento, pues sí, evidentemente, ¿verdad? Porque todo acto tiene una consecuencia. Y Dios nos rescata, pero esa consecuencia la tenemos que pasar, ¿no? Pero si aún esas consecuencias las ofrecemos, entonces se vuelve un acto perfectible y que le da gloria a Dios y que le permite entrar en ese acto y corregir lo que nosotros, por nuestra libertad, enchuecamos. No sé si fue un poco revuelto, pero va por ahí. Oye, Silvia, y eso me Sí. recuerda a cuando estaba Jesús de 12 años y que estaban en el templo, y entonces la voluntad permite que José y María se vayan sin él y que uno cree que está con uno y el otro cree que está con el otro, porque había un propósito ahí, ¿no? Y entonces vemos cómo María se regresa angustiada como buena madre y empiezan pues a buscarlo, a Jesús. Y entonces ese acto, cuando lo encuentran y humildemente le pregunta, ¿por qué nos has hecho esto a tu padre y a mí que estábamos angustiados? ¿Y qué dice Jesús? Que no saben que tengo que atender las cosas de mi padre. O sea, ¿para qué me buscan en otro lado? Aquí estoy, ¿no? Me da risa como la actitud de Jesús, pero trae una gran enseñanza, ¿no? Y a nosotras también podemos unirnos cuando tenemos ese angustia como madres espirituales, cuando vemos que un hijo anda, disvariando, llámese hijo biológico o espiritual, que anda perdiéndose o que no sabemos dónde está, porque en ese momento, además de la cruz, vemos como María sintió angustia porque ella misma lo dijo. Y, y entonces, ¿qué hizo María? Lo guardó en su corazón. O sea, esa respuesta de Jesús, ella ha de haber dicho, ok, y lo guardó en su corazón y lo estuvo meditando en su corazón, dicho, wow, este niño ya no es un niño, es, es un adulto y tiene que hacerse cargo de las cosas de su padre. Pero mira, efectivamente viene perfecto al caso, o sea, de lo que estamos hablando. Lo guardó en su corazón implica que lo acogió y Ujú, entonces lo hizo suyo. Y ujú. entonces unió su voluntad a la de Dios y entonces le da pie a que Jesús empiece a ver lo del Padre, ¿no? A encargarse de lo del Padre. A pesar de que todavía regresan y está en vida privada, formándose en la familia de Nazaret, pero ya con la conciencia de que no es su hijo. O sea, sí es su hijo, pero es del Padre, pues, y ya le toca, ¿no? A lo mejor Sí. prematuramente, porque, No, pues es vamos, que los tiempos de el Dios tiempo de, solamente los va uno justo, descubriendo, ¿no? y es que esta es la enseñanza mayor. María acoge la voluntad de Dios en su corazón y entonces la hace suya. Y esta es la enseñanza que tenemos nosotras, o sea, quizá nosotros tenemos un plan,
y es muy bueno y a lo mejor es muy, vamos, es muy loable y suena muy lógico, pero si Dios en el camino nos da señales de que no es el suyo, en el momento acoger ese plan de Dios y decirle, Señor, hazlo tú, a tu estilo, no al estilo humano, sino al estilo divino. Y el estilo divino muchas veces es asombroso, ¿no? Porque pues no es la lógica humana, sino la lógica divina. Y los tiempos de Dios son perfectos y nosotros no lo conocemos. La palabra dice que un día pueden ser 1000 años y 1000 años un día. Sí, exactamente, me encantó esa parte. Y luego contemplemos algo que no está en la Biblia, pero es obvio, el momento cuando muere José. Sí, es uno de los duelos que tuvo que vivir María y que para que, yo una vez leí que para poder justificar que Jesús no se casara, porque todos los hombres de cierta edad ya tenían que tener una familia, porque así era la cultura. Una de las razones por las cuales podía eximirse de eso era que la madre fuera viuda, ¿no? Entonces, em, podemos decir fiat siempre con María cuando muere un ser querido y decir, para los planes de Dios, se llegó su hora y poder decir así, así como Dios quiera, fiat. Ujú. Y bueno, después de eso, si les parece, pasemos a pues cuando la vida pública de Jesús es otro cambio para María, que también nos enseña a nosotras como mujeres, porque él se va de casa, la deja sola, habían pasado 32 años juntos, María conviviendo con Jesús, escuchando su palabra, orando juntos, comiendo juntos. Yo me imagino a Jesús platicándole a María todo lo del reino y luego pues se llega la hora, si se acuerdan que incluso María fue quien le anunció la hora a Jesús en esas bodas de Caná y eh, se lanza Jesús a buscar a sus apóstoles. Y ese ha de haber sido un momento para María de extrañar a Jesús. Y se acuerdan de que luego las mujeres cuando tienen, porque yo todavía no, pero sus hijos que se van casando, pues tienen lo que es pues se van yendo, es ese desprendimiento, es ese respeto a lo que los hijos adultos deciden y sobre todo luego cuando viene el nido vacío, ¿no? Entonces, esa etapa de María también nos puede ir acompañando, podemos decir nuestro fiat con ella y ella con nosotras. Y bueno, mientras Jesús iba predicando, hay muchos episodios en los que vemos que María estuvo ahí, muchos otros no, pero me encanta cuando María va a buscar a Jesús y le dicen a Jesús, ahí afuera está tu madre y tus hermanos. Y dice Jesús, ¿quién es mi madre y mis hermanos? El que escucha mi palabra y hace la voluntad del Padre. Y me gusta eso porque esas son dos maneras de decir el fiat de María. O sea, María ha dicho fiat escuchando la palabra y haciendo la voluntad del Padre. Y entonces cualquiera que quiera tener esa relación conmigo, de hermana, de madre, tiene que escuchar la palabra y cumplir la voluntad, o sea, obedecer. Entonces es ahí otro tip que nos da nuestro Señor para ir haciendo nuestro fiat. No sé, chicas, a ver si quieran decir algo de la etapa pública de Jesús. Yo nada más algo que ahorita platicábamos también, que es esta palabra del Señor, cómo debe de estar encarnada. Hace muchos años, un tío grande, yo creo que no estudió mucho, o sea, Malavín yo creo que llegaría a segundo de primaria en un pueblito. Y ya viudo, él, hablando de viudeces, se juntaba con una amiga a leer las escrituras. Y me dice,
Y era lo que se ponía en eso, pues ya no tenía nada que hacer, ya los hijos casados y todo. Dice, y cuando llegaban, dice, ay, dice, me brotaba la palabra de Dios de la boca. O sea, porque dice que llegaban mucho a tocarle la puerta, pues de otras sectas, ¿no? En este pueblito. Y dice, y yo nada más sentía cómo brotaba de mí la palabra de Dios. Entonces, yo creo que parte de la esencia de este pasaje es lo que nos dice cómo, cómo nosotros vamos a encarnar al verbo. O sea, el verbo que está dentro de nosotros, ¿cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo vamos a conocer sus gestos, sus modos? Pues es a través de la escritura. Y ya hemos platicado aquí en algunas ocasiones, es la meditación de su palabra. Si el domingo o ya sea que meditemos durante toda la semana el evangelio que vimos el domingo, o ir nosotras adelantado al evangelio del siguiente domingo, ¿verdad? Bueno, es una manera de a lo mejor ir meditando o algún pasaje que a ustedes les guste, pero bueno, así tenemos como la oportunidad de toda la semana poder rumiar, poder saborear, poder masticar, porque de ahí viene también la palabra, o sea, de saborear, ¿no? Y poder sentir esa savia o como cuando nosotros mordemos alguna semilla que saque ese aceite y te lo va pasando y lo vas deglutiendo y va llegando, ¿no? Así es la palabra de Dios, ¿no? Por eso Jesús hace esta alabanza de María, porque ella, desde que fue presentada en el templo, ella saboreó, deglutió la palabra de Dios. Y bueno, luego tenía ahí al verbo encarnado, En ¿verdad? su Pues casa. ahí en su casa, pero parte de esta vivencia y de este fiat continuo y de que Dios nos revele su fiat y en dónde quiere que pongamos el fiat unido al de él, es conociendo su palabra, saboreándola. Y es que, ¿cómo podemos decirle sí al Señor si no sabemos qué es su voluntad? Y su voluntad está en la palabra, ¿no? Se puede discernir a partir de la palabra. Entonces, encarnar el Evangelio en uno es nuestra principal tarea, ¿no? Como madres. Y además Y nadie ama lo que no conoce. Entonces, ¿cómo voy a amar la voluntad de Dios si no la conozco? ¿No? Entonces, claro, por donde le veas, el conocimiento, el estudio, la acogida y la meditación, reflexión de la palabra de Dios son como la base, ¿no? La base de todo. y me gustaría pasar al momento más difícil, aunque para María siempre tuvo que decir fiat y es ahí la heroicidad en su entrega, porque nunca se retiró de la voluntad de Dios, pero como ya se nos está acabando el tiempo, vamos a contemplar a María en la cruz, más bien en toda la pasión de Cristo, empezando, digo, por decir algo, desde que está Jesús cargando la cruz. Sabemos que hay mucho que decir de eso, pero a mí me llama mucho la atención una meditación varias meditaciones de varios santos, como María tuvo que decir fiat, hágase, aunque le doliera, porque así era la voluntad del Padre y esa era la manera, la muerte en cruz era la manera como Él nos iba a redimir. Entonces ella tenía la mira en el objetivo mayor, que era la redención, y no tanto en ese dolor que ella como madre estaba sintiendo. Y yo creo De que eso hecho, es, perdón, sí, Moni, Silvia. de hecho, ese mismo dolor unido al de Jesús era el dolor corredentor. O Claro. sea, era parte del plan de Dios, ¿no? O sea, un dolor que sostiene, un dolor que acompaña, un dolor que no deja de ser dolor, pero aquí viene la parte más asombrosa, es un dolor gozoso. Gozoso porque estamos uniéndolo a la voluntad de Dios y al cumplir la voluntad de Dios somos felices. Esto es algo que pocos pueden entender. Solamente cuando unes el dolor al dolor de Jesús en la cruz y lo sufres o lo vives desde la voluntad de Dios, puedes encontrar gozo en este dolor.
Y María, por ejemplo, lo demuestra acompañando a Jesús desde lejos, ni siquiera iba cerca. O sea, cuando Jesús cae, no va y lo levanta, sino que con la mirada, desde lejos, con la mirada, ella lo sostiene y lo levanta. Y esta parte es bien importante para nosotros como madres espirituales, porque de pronto decimos, ay, yo quisiera ir a apapachar a este hijito porque pobrecito está sufriendo. Y a lo mejor lo que Dios quiere es que con la oración, con la oblación, acuérdense que es la entrega generosa total de uno mismo, o sea, lo sostengamos aún de lejos, como María en el camino de la cruz, ¿no? Entonces, a veces no ponemos atención en estos detalles, pero son muy importantes y nos ayudan a nosotros como madres espirituales a sostener a nuestros hijos, aunque los tengamos lejos. Quiero también decir cómo Jesús nos dice, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque el negarse uno mismo es una práctica interior en la cual le tenemos que decir al Señor, fiat, o sea, hágase en mí, ya, ese es como un ensayo, una práctica, una purificación, un ir forjando el carácter para decirle siempre al Señor sí, y aunque tengamos que renunciar a nuestro deseo, a nuestro gusto, a nuestros anhelos, que puedan ser muy santos y válidos, pero que si en si prevalece la voluntad de Dios, y en esa voluntad de Dios no se puede ser satisfecho mi deseo, mi gusto, mi voluntad, mis ganas. Entonces poderle decir con toda libertad y voluntad, sí. Y decirle sí al principio muchas veces no nos va a gustar, nos va a doler, etcétera. Y eso está bien y es normal. Pero quitemos los ojos de nosotras y pongamos los ojos en Jesús, en el Getsemaní, que ahí Él está eh, reparando por todos los pecados de todos los hombres, que en resumen es porque no estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Todos los pecados tienen que ver con eso. Entonces, Él, cada uno de los pecados, por cada una de las personas que han existido y existirán, ahí Él estuvo reparando y alcanzándonos la gracia para sí sobrellevar eso o superarlo, vencerlo y poder tener la victoria de decir el fiat. Hágase, Señor, como tú quieras. Y en el camino espiritual muchas veces vamos viendo que el Señor nos pide desprendimientos y desapegos, que en un principio Él nada más quiere formarnos y después, ya cuando nosotros le dimos nuestro fiat, nos regresa ese gusto o ese don, ¿no? Porque todo en la creación es don de Dios. Entonces, primero nos lo quita, se asegura de que le damos a Él todo el honor y la gloria y después nos lo regresa. Así lo hemos experimentado y lo hemos estudiado, pero es una manera también en que le podemos decir fiat y junto con María, que ella es nuestra madre, que la recibimos ahí en la cruz, ¿cierto? Nos la regaló Jesús, o la hizo oficial porque ella fue madre de nuestra siempre, y entonces ella es nuestra modeladora, ella nos va enseñando y modelando. ¿Ibas a decir algo? Sí, de hecho, em, vale mucho la pena esta parte que dices, Moni, de dejar que Dios nos quite, porque a veces nosotros, aunque vayamos con la voluntad de Dios y vayamos discerniendo que es la voluntad de Dios, nuestra naturaleza humana, tendiente a la concupiscencia, va como manchando un poquito, ¿no? El camino con nuestros actos humanos libres, ¿sí? Cuando nosotros te permitimos y no nos jaloneamos, perdón la expresión tan burda, pero no nos jaloneamos, cuando Dios nos quita algo que lícitamente nos corresponde y que visiblemente es evidente que es por ahí, pues no nos jalonemos, porque entonces lo único que está haciendo Dios es purificar nuestra intención Sí. para que seamos para que estemos siempre dispuestos a hacer la voluntad de Dios y que no quede ningún apego nuestro Uh -huh. de esa situación.
los apegos son tan finos que de Ujú. pronto no nos damos cuenta que ya estamos apegados. Y nos podemos apegar a los hechos, a las cosas, a las personas y a las sensaciones. O sea, también a las sensaciones. Cuando vienen los periodos de aridez, Dios los permite para que no estemos apegadas a sentir a Dios y entonces anhelemos el sentirlo cuando Dios lo quiera, ¿no? Entonces, y estoy hablando de la parte más íntima y más espiritual de nuestra vida espiritual, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando vengan estos desapegos, cuando vengan estas separaciones, pues simplemente acordarnos que María tuvo que dejar a su hijo en la cruz, verlo morir y luego guardarlo en el sepulcro y ella siempre dijo sí. O sea, en ningún momento dijo, ay, fue bien poquito tiempo. Ay, pero ¿por qué te lo llevas, no? Entonces, humanamente lo hacemos. O sea, vamos, Nosotras también sí lo hacemos, sí. no perdamos de vista que somos humanas, ¿no? Y que somos muy imperfectas, pero cuando te des cuenta de que te estás jaloneando, en ese momento di tu fiat y dile, con María te digo fiat. Así es. Y no sé si, Julie, vamos cerrando, porque ya es muy tarde, vamos cerrando. ¿Qué Eh, podemos decir del Fiat de María y nuestro Fiat, Julie? Bueno, yo platicaba con mi padre espiritual, que ya estuvo aquí con el padre Juan Maximiliano, y le dije, padre, dígame un mensajito o algo para para nuestro, Tema. para Ujú. nuestro tema. Y entonces el padre me dice, una cosa, y yo creo que es la base para nosotras, y que lo hemos estado repitiendo aquí. O sea, el verbo se encarnó y en este Fiat de María, que Dios la preparó desde toda la eternidad para ser la madre de nuestro Señor, pero la encarnación misma es la declaración de amor más grande que Dios nos ha dado. Y donde nos dice que Él se hizo carne, no para sentirlo en el altar, sino para encarnar en nuestra alma, para estar cercano a nosotros y para poder hacer este continuo fiat, ¿verdad? Y que reine el Señor en todos nuestros actos y todos nuestros actos tengan su fiat divino. Primero, lo primero que tenemos que sentir es que Jesús nos habita, que Dios, que la Trinidad está en nosotros y que nosotros en Él. Eso es lo que el padre me decía, que el hecho más allá, dice, de ser una decisión valerosa, es la acogida de una persona, que hace rato también lo mencionó Silvia, y de un amor. O sea, es Dios en nosotros, ¿verdad? Y nosotros en Él. Y de ahí, fiat. Ay, pues me encanta tu conclusión, Julie. Y con esto vamos a terminar y vamos a pedirle a Sor Elvira que nos dé la bendición final, si estás por ahí. Sí, aquí estoy, aquí me encuentro. Bueno, A ver, vamos a... Amado Dios, tú sabes lo que es mejor para nuestra vida. Por eso confiamos en ti y aceptamos cada uno de tus planes. Hoy declaramos con amor que este será un día de dicha y bendición. Toma nuestro fiat por este apostolado. Que tu bendición, Señor, se derrame en nosotras, en nuestras familias, nuestros hijos espirituales, en nuestras unidades, y que cada bendición que tú derrames en nosotros lo transformemos en frutos para quienes nos rodean y para nosotras mismas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. y unidas a María, decimos Fiat.